Bien, buenas tardes para todas y para todos. Vamos a hacer un breve recorrido de la nueva propuesta que se tiene para el Museo del Ferrocarril de los Altos en Quetzaltenango. Y este espacio es muy importante porque generalmente se recuerda la estación del ferrocarril desde esa época. Pero gracias a los recuerdos y la tradición de las abuelas y los abuelos, aunque no tenemos la certeza aún y está por confirmarse de forma antropoarqueológica, se sabe que muy probablemente existió un montículo que era sagrado para el pueblo quiché en este lugar. Entonces eso es más importante todavía porque nos agrega una capa anterior a la historia en la que se construyó la estación del ferrocarril. Ese cerro, las y los abuelos lo recuerdan como el Chom Juyup, que significaría algo como el Cerro Gordo. Al parecer era una especie de accidente en el terreno, muy parecido a un cerro, pero con la punta truncada. Entonces aquí podemos observar algunos vestigios en los que actualmente se han recuperado algunos lugares sagrados con las energías de los días para poder pues mantener viva la dinámica del pueblo quiché para poder ejercer su espiritualidad. Entonces aquí vemos el altar del Oxlajuj-E y el Oxlajuj-Ke. Esto se recuperó gracias a este común de autoridades ancestrales del Valle del Palajunoj. Entonces eso agrega una capa de importancia a esta pieza arquitectónica. Entonces esa es la estación cero para nosotros, porque es muy importante reivindicar que antes de estación del ferrocarril ya era un lugar sagrado para el pueblo quiché. Continuamos. Esta escalinata y los laterales que vemos es parte de la estructura original. Se cree que se empezó a construir a partir del año de 1924, ya a finales del 1800. El gobierno guatemalteco había destinado un fondo para iniciar la construcción. Esta se detiene por la gran recesión que hay, la Segunda Guerra Mundial también, y eso hace que el gobierno guatemalteco agregue un impuesto a las bebidas alcohólicas, es decir, que esta obra se termina de construir gracias a ese impuesto que el gobierno le asigna a las bebidas. Esta escalinata es original y todo el complejo arquitectónico responde a la arquitectura de la época. El cuerpo de ingenieros y de arquitectos que trabajaron en el proyecto en su mayoría fueron alemanes, y es por eso que toda la arquitectura nos recuerda a los complejos industriales de Alemania de ese entonces. Las puertas que todavía se observan y que se conservan son originales de esa fecha, de 1930, cuando se inaugura. Vamos a entrar ahora. Lo que vemos al frente o donde acabamos de pasar es el frontispicio principal. Este era el ingreso peatonal para que las personas abordaran. El ferrocarril entraba hacia el fondo. La arquitectura ha sufrido varios cambios a través del tiempo. En 1945 el gobierno se lo otorga a los militares y se consolida aquí una base militar denominada Manuel Lisandro Varillas, que es una brigada militar. Las puertas también son originales y el recorrido que hacía, es decir, de aquel lado entraba el ferrocarril hacia acá y no necesitaba dar vuelta, es decir, podía salir en la misma dirección y viceversa. Entonces esa es una particularidad importante. Todo lo que se observa aquí de madera no es de la estructura original, esa es posterior a 1945, cuando los militares empiezan a hacer la intervención. En ese lapso en que pues prácticamente se liquida el proyecto del ferrocarril de los Altos, se instala también un molino de trigo. No tenemos mucha información de para qué se usaba realmente, quiénes eran los propietarios, pero se cree que tenían algún vínculo con la cervecería que está aquí en línea recta en dirección hacia el volcán. Entonces es muy probable que estuvieran vinculados. Este es el hangar principal. Aquí abordaba los vagones de primera, de segunda clase y los de tercera en el andén que está posterior allá. La arquitectura original tenía un techo acristalado que también los militares removieron. Por las fotografías sabemos al día de hoy que era un espacio bastante iluminado en el que corría bastante ventilación también. El muro del fondo no existía, solo los cristales.
Hay vestigios de metralla todavía en los cristales. Eso también es producto de cuando estuvieron los militares, son impactos de ametralladora. Y pues eso es como de esa época lo que podemos recordar todavía del ferrocarril. Bien, este es el área administrativa, también conserva vestigios de los ventanales, que era instalación original del ferrocarril eléctrico de Los Altos. Luego sufrió algunas modificaciones cuando fue zona militar. En esta área se instaló el club de oficiales de la zona militar 1715. Y luego vamos a pasar al segundo sótano. Este sótano es el que se va a designar para poder acceder a los archivos del ferrocarril. Estos son los vestigios que quedan aún del ferrocarril. Es muy poco realmente. En administraciones pasadas y han habido como personas que han tenido acceso al archivo y en su mayoría ha sido saqueado, es decir, no sabemos el paradero de muchas piezas ni dónde está. Lo que se conserva es realmente poco. Lo que más tenemos al día de hoy es aproximadamente entre 600 y 700 planos originales, son copias heleográficas todavía, firmadas por los arquitectos, dibujantes e ingenieros alemanes. Esto es como lo que tenemos. Por ejemplo, este es un plano de la fachada que es bastante importante, todos son originales. Estos los devuelve en los años 90 la Cervecería Nacional, la planta que está en Quetzaltenango. Este también es un plano original del vagón número 7, que serían vagones de tercera clase. Tenemos estas piezas que son dos ruedas originales también, que son las que más se conservan, una parte del engrane y esta pieza de los faros, que eran las luces frontales de la locomotora, en la que iban en la parte de arriba del cestero. Tenemos también estos libros, que son los libros en los que se registraron las entradas y las salidas. Aparecen también la última que se hace, la última que hizo el ferrocarril antes de ser destruido por el temporal. Entonces les voy a... Estos son como de los registros que tenemos. También datan de esa fecha. Este asiento es el asiento de primera clase, tiene una tapicería más refinada y los acabados en madera mucho más delicada. Luego también está el sillón de segunda clase. Este ya es un poco menos cómodo, pero igual también era parte de los vagones de segunda clase. Estos son como los elementos que tenemos. En realidad son como muy pocos. Se van a exhibir estos porque son los que nos van a permitir poder compartir con las personas los archivos. Esta nueva modalidad del museo tiene como particularidad bien importante, uno, que se considera un no museo. En la lógica de los no museos o de los museos no museos, es que lo más importante no son los objetos, sino el poder cuestionarnos la historia a partir de los relatos, de las fuentes museográficas, de las fuentes museológicas, y eso nos va a permitir el poder cuestionarnos. Por ejemplo, hay muchos relatos, muchos mitos, incluso alrededor de la historia del Ferrocarril Nacional de Los Altos, y pues eso es lo que busca este museo. Por ejemplo, uno de los datos más importantes es el reconocer y reivindicar el hecho de que en el ferrocarril las personas de origen maya, indígenas, no podían abordar en primera clase. Entonces ese es un detalle bien interesante, porque si recordamos, muchas veces pensamos como en medidas prohibitivas que habían en otros lugares, como las personas afrodescendientes que no podían abordar a los microbuses en Estados Unidos, pero que también tenemos una historia aquí que vale la pena recuperar. También existe otro relato que menciona que en el tiempo de un presidente muy conocido en el país, con un carácter bastante tiránico, se le atribuye a él que puso a los presos a abrir el túnel, que era una de las vías principales del ferrocarril. Al día de hoy tenemos más fuentes que en realidad nos demuestran que no fue así. Si bien hubo presos, en su mayoría fueron de alguna manera presos políticos. Para la época hemos encontrado edictos en el que se obligaba a trabajar a jornaleros o a peones del
los departamentos cercanos a donde se iba a construir. Entonces, ese tipo de dinámicas se están reconstruyendo y es para nosotros muy importante poder hablarlas para como sociedad entablar un diálogo y comprender realmente qué significó, más allá de la idea romántica del ferrocarril para la sociedad quetzalteca, el que se haya tenido esto. Aquí esta foto es importante porque recuperamos el video que este camarógrafo está haciendo, entonces lo restauramos y lo vamos a estar exhibiendo el día sábado que se inaugura. Entonces vemos como ya hay algunas prácticas desde la época que nos parecen interesantes, como por ejemplo estas mujeres que se ve que son mestizas o ladinas y en realidad están de alguna manera folclorizando el traje de las mujeres quichés de la localidad. Entonces todas las fotografías tienen lecturas muy importantes y es lo que pretendemos al día de la inauguración, que las personas comiencen a reconocer o a conocer su historia, porque eso es interesante. Hay una generación más joven a la que no le interesa realmente la historia del ferrocarril. Sin embargo, la historia per se nos ayuda a conocer y a cuestionarnos incluso eso, si hemos cambiado o no, ¿verdad? Entonces, así tenemos muchas historias, anécdotas que hemos encontrado. Este es un mapa del desnivel. El ferrocarril tenía varios récords para su época, lograba subir una pendiente muy inclinada, que por eso se decidió hacer eléctrico, porque era la única forma en la que se podía evitar que se descarrilara. Esta es una de las fotos más importantes, es original, es la única fotografía original de 1930, entonces para nosotros es bien importante porque nos permite conocer la calidad de reproducción en ese entonces y preguntarnos quiénes son las personas que están en esta campaña de exploración en Santa María de Jesús. Probablemente están en lo que posteriormente fue la hidroeléctrica de Santa María. Excelente, es una información bastante importante y como bien lo dice usted, pues es algo que la nueva generación debe conocer. Y aún nosotros desconocemos mucho sobre la historia de nuestro país, en este caso pues de Quetzaltenango, ¿verdad? Que como decíamos con otros compañeros, Guatemala tuvo una época de oro que apuntaba hacia que íbamos a tener un país de lo mejor, pero lamentablemente hubo un estancamiento. Sí, una serie de hitos que pareciera que son ciclos a nivel latinoamericano que se repiten. Este que estamos observando aquí es el sello original también. Todas estas piezas fueron donadas en los años 90 por algunos maestros, entusiastas de la historia, personas que tenían entre sus archivos personales los documentos y que muy amablemente los han donado. El resto de objetos, fotografías y planos se resguardaron, ¿verdad? Estamos intentando gestionar los fondos para tenerlos de la mejor manera, preservarlos y a partir de eso crear nuevas muestras. Esta semana recibimos una donación de fotografías también bastante importantes, son inéditas. La persona es nieta de una de las personas que abordaron el ferrocarril en esas primeras décadas de 1900 y pues ahora las tenemos. Entonces la modalidad del no museo nos permite no tener como información estática, sino estarla cambiando constantemente y eso es buenísimo porque entonces la persona que vino esta semana tiene la certeza de que si vuelve en un par de meses la información va a ser distinta y eso esperamos que alimente la curiosidad de las personas por entender el contexto, por cuestionar su historia y poder proyectarse a un futuro para entender cómo este tipo de hitos en la historia pues van trazando un camino a nivel de sociedad, a nivel de país incluso. Excelente. La historia, nosotros tenemos un dicho, la historia continúa, ¿verdad? No se puede quedar estática. Y la historia se compone tanto de las generaciones pasadas como las actuales y las que vienen. O sea, la historia se mantiene viva. Y es importante pues que se haga este tipo de proyectos y se mantenga viva la historia de nuestro país. Nuevamente
La actividad o el evento que ustedes van a realizar es para el día sábado. El día sábado 1 de junio se inaugura oficialmente esta versión digital del Museo del Ferrocarril. Va a tener estaciones interactivas, que son estas, en las que las personas van a poder recorrer toda la estación, porque muchas veces cuando los visitantes vienen preguntan por el museo y tienen en su mente la idea de que es un espacio pintado de blanco con objetos antiguos, pero esa es una visión demasiado limitada y muy arcaica de lo que es la historia. Entonces estas estaciones se van a colocar en 10 puntos alrededor de toda la estructura para que puedan hacer los recorridos y ver, por ejemplo, dónde abordaba la tercera clase, ver en dónde probablemente estuvo el cuarto de máquinas, poder identificar dónde ahora uno de los descendientes del compositor que hace la melodía tan famosa del Ferrocarril de los Altos tiene también un museo de la marimba. Entonces son 10 estaciones en las que van a poder escuchar el audio inédito y cosas sumamente interesantes. Entonces les hacemos la invitación para que nos puedan visitar, interactuar con las bases y recorrer todo el espacio, ¿verdad? Nosotros invitamos siempre que alguien viene a recorrer el espacio y a encontrar nuevas capas históricas. Cada rincón del espacio que tenemos ahora alberga al menos 4 momentos históricos, pasando desde que es un lugar importante y sagrado para el pueblo maya, luego la estación del Ferrocarril de los Altos, luego el molino de trigo, después la zona militar y actualmente el Parque Intercultural. Bueno, a nombre del Parque Intercultural de Quetzaltenango y del Museo del Ferrocarril Eléctrico de los Altos, les queremos enviar un fuerte abrazo y saludo para todas las amigas y amigos de Comitán. Así es, y especialmente para nuestro director general de Revista Arenilla, el licenciado Alejandro Molinari. Muy bien, aquí estamos en Quetzaltenango y continuaremos haciendo nuestro recorrido. Gracias. 3. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Castro, soy artista visual y diseñador gráfico. Queremos hacerles una cordial invitación para la inauguración oficial del Museo del Ferrocarril Eléctrico de los Altos el día sábado 1 de junio a partir de las 11 de la mañana. Oh